Bien, pues buenas noches nuevamente y ahora sí estamos grabando y pues les damos la bienvenida. Vamos a continuar eh, con el tema de los 14 preceptos de la Torá, de los cuales vamos a ver dos en este día. El uno ya lo vimos la semana pasada y hoy vamos a continuar con el segundo, que nos va a llevar a un tema bastante amplio y profundo que no sé si lo alcancemos a ver el día de hoy, pero está muy interesante, muy importante, y yo digo que es vital para comprender qué es lo que pasa en este mundo y por qué sucede lo que sucede. Así es que, pues, continuamos. Habíamos quedado que el primer precepto era tener temor reverente del Creador. Así lo dice textualmente el Zohar. Y bueno, esto ya lo explicamos la semana pasada. No se trata de un temor de miedo, sino un temor de reverencia, porque veíamos que en Teilim, en los Salmos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver muchísimo, entendiendo que temor, repito, no es de miedo, pero es el principio de la sabiduría. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Bueno, como ya lo vimos la semana pasada, ahora vamos a verlo en una historia que, bueno, no es precisamente una historia, es una narrativa del Zohar en la cual nos habla de qué sucedió precisamente cuando, cuando el hombre fue creado. Pero antes de tomar el tema, vamos a hilarlo con el segundo precepto. Dice, amar al Creador. Es el segundo precepto. Entonces, cuando habla de temor reverente al Creador, y que es el principio de la sabiduría, y que además el libro de Proverbios, Mishlei, nos dice que también la sabiduría habla exactamente de lo mismo. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada. El segundo es amar al Creador. Bueno, esto parece un precepto como uno de los mandamientos de amar al Creador, pero no de manera dogmática, sino hay que entender que es amar al Creador. Porque cuando nosotros amamos a alguien, no es que nosotros lo amemos, sino que es el amor del Creador transitando a través de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros amar al Creador? Entonces, el Zohar define que el amor genuino al Creador es incondicional. Lo mismo debemos de decir que nosotros, el amor a los demás debe ser incondicional, pero me dicen, bueno, ¿cómo va a ser incondicional si hay estas y estas circunstancias que no me permiten amarlo incondicionalmente por las circunstancias que desde mi punto de vista, pues creo que no está bien? Entonces, pues esto, para empezar, pues no me permite tener una afinidad o amar a tal o cual persona. El Zohar dice que este amor debe ser incondicional. No depende de lo que recibimos o no recibimos a cambio de él, claro. Leer los versículos asociados con estas ideas nos despiertan nuestro temor reverente y nuestro amor al Creador. Esto obviamente me estoy adelantando al estudio del Zohar. Pero bueno, dice, el segundo precepto es que el precepto del temor está fuertemente ligado y nunca desconectado del precepto del amor. Una persona debe amar a su Señor completamente. ¿Y qué es el amor perfecto? Es gran amor, como está escrito, anda ante mí y sé perfecto. Esto está en Génesis 17:1, ¿sí? Y también en 1:3 dice, perfecto significa
ser completo en el amor, así está escrito, y Elohim dijo, haya luz, Bereshit 1:3. Este amor perfecto es llamado gran amor, y aquí aparece como un precepto que una persona ame completamente a su Señor. Bueno, algo que nos comenta aquí el Zohar, antes de hacer mi comentario no personal, sino el comentario de los cabalistas, dice, le dice el hijo de Shimon Bar Yochai, que se llamaba Rabí Eleazar, Padre mío, he oído este significado de amor perfecto y su interpretación. Él le dijo, dilo, hijo mío, frente a Rabí Pinjas, ya que él es verdaderamente en este nivel, él está verdaderamente en este nivel. Rabí Eleazar, el hijo, claro, dijo, gran amor significa amor perfecto que es perfeccionado de ambos lados y no incluye a los dos. Si no incluye a los dos, no, entonces no es verdaderamente amor perfecto. Dice, porque hemos aprendido que el amor del Santísimo bendito es Él, se explica de dos maneras. Está el que lo ama porque es rico, tiene larga vida, sus hijos están a su alrededor, rige a sus enemigos y tiene éxito en sus empresas por todo lo que Él lo ama. Pero si fuese lo opuesto, si el Santísimo bendito es Él, le volteara la rueda de la fortuna en su contra y lo reemplazara con un juicio severo, entonces Él lo odiaría y le tendría una completa aversión. Por lo tanto, este amor no es un amor que tiene una base. Entonces, el amor al Creador está metido en la contradicción desde nuestro punto de vista. El amor que se llama amor completo es ese amor que está incluido en ambos lados, tanto en el juicio como en la bondad y éxito. Él debe amar al Santísimo, bendito es Él, como hemos aprendido, aún si Él se llevase su alma. Este es el amor perfecto que incluye ambos aspectos, bondad y juicio. Y a causa de esto, la luz de los actos de la creación fue revelada y luego ocultada. Cuando fue ocultada, se presentó el juicio severo y ambos aspectos, bondad y juicio, se unieron y alcanzaron perfección. Este es el amor verdadero. Bueno, aquí sigue narrando unas cosas muy bonitas que luego hay que comentar con más amplitud. Pero lo que vamos, y lo hemos dicho no solamente en esta ocasión, sino en otras, es que cómo puedes amar a alguien que no conoces, ¿verdad? Hemos visto mucho el ejemplo de que, pues, cómo amamos a cuando nos enamoramos de alguien, quien quiera que sea, ya sea un amor romántico o también un amor de amistad o de hermanos, etcétera. Pues es que si no los tratamos, si no vemos cómo piensa, cómo se conduce con nosotros, cómo actúa, vemos sus valores, etcétera, etcétera, pues a partir de ello nos vamos enamorando, o sea, vamos tomando cariño, estima y, y llegamos a un estado pues, de una relación de amor pues muy hermosa, ¿no? Lo que Lo que sucede es que la hemos o lo hemos conocido y cuando lo conocemos es lo que sustenta esa estima, ese cariño, ese amor por esa persona. Igualmente, si nosotros no tratamos, si no sabemos cómo se conduce el Creador, si no lo conocemos, aunque él dice un precepto que debemos amar al Creador, pero ¿cómo lo debemos amar si no lo conocemos? Por ello, necesitamos profundizar en el estudio de la Torá. Y como decimos, la Torah en el sentido literal es el cuerpo, mientras que la Kabbalah es la decodificación es el alma de la Torah. Ambos son simbióticos.
Tanto se necesita uno como el otro. Así como nosotros en nuestro cuerpo, nosotros como personas necesitamos nuestro cuerpo porque es el vehículo con el alma se va a conducir en este mundo. Pero un cuerpo sin alma, pues es un cuerpo muerto. Necesitamos, es simbiótico. Igual el Zohar y la Torah son simbióticos. Es importante saber esto. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver esta cuestión desde el principio, desde la creación del hombre, del Adán. El hombre, ya sabemos que no estamos hablando de género, estamos hablando del ser humano adámico. Bueno, en Bereshit 1:26 nos dice cómo fue creado el hombre, en qué circunstancias fue creado el hombre, etcétera. Esto no lo voy a decir porque pues ya todo lo hemos leído en el Antiguo Testamento, en la Torá, en Génesis, y pues dice, Vayomer Elohim nace Adán Balsalmeinu, Kirmuteinu, etcétera. Diga, hagamos al hombre a su molde y a su semejanza. Hay traducciones que dicen a nuestra imagen como nuestra semejanza, ¿no? Es a su imagen como a su semejanza, es decir, como fue creado él. Y aquí hay confusiones que dice que Dios creó el hombre a la imagen de él. No hay traducciones que dice a su imagen como a su semejanza. Balsalmenu, Gimoteri. Ok. Para eso él creó el hombre perfecto, que es el Adán Carmón. Bueno, pero cuando iba a ser creado, o mejor dicho, cuando fue creado el hombre, inteligencias, o sea, ángeles del cielo, se opusieron a la creación del hombre. Y hubo una gran cantidad de argumentos que pusieron para que el hombre no fuera creado, porque le dijeron, le estás dando un poder tan grande que ni tú mismo te imaginas lo que va a suceder, decían los ángeles, ¿sí? Le estás dando un poder tan grande que, bueno, si nosotros vemos la lectura literal del Génesis, habla que da poder sobre todos los reinos, sobre el reino animal, sobre el vegetal, etcétera, sobre todo, ¿sí? Estos ángeles que le argumentaron muchísimas cosas, incluso le dijeron que él iba a renegar de él, que iba a desobedecer sus leyes y que no solamente le iba a representar un gran problema, sino que además era capaz de destruir la creación. Entonces, hubo un gran debate y una gran oposición a que el hombre fuera creado. Claro que ahí hubo divisiones, pero no es el tema. La cuestión es que eh, antagonismo y esta manera de oponerse a la creación del hombre, él hizo una promesa, dijo que es su creación perfecta y que él apuesta a todos a favor de su creación. Y dice, como quiera que sea, dice, pero ya lo hice. Pues los ángeles del cielo se rebelaron contra él, razón por la cual ellos nos envidian, porque nosotros podemos tener muchas cosas. Por ejemplo, en el cuerpo físico tenemos placeres que ellos no pueden tener, ¿sí? Tenemos un libre albedrío que ellos no pueden tener. Entonces les dijo, bueno, como quiera que sea, ya lo he creado, pero además he creado algo más. He creado la Teshuvah, es decir, la oportunidad
de rectificarse. Entonces, hay una gran apuesta del Creador a favor de nosotros. Y les dijo, bueno, entonces, dice, no importa que vaya a destruir tu creación. Dijo, mira, si él va a destruir la creación, les voy a dar vamos a decirlo de esta manera en palabras muy coloquiales, les doy permiso de que lo impidan. Y este es un gran permiso que le dio el creador Akadosh Baruj Hu a los ángeles. Bien, entonces estas inteligencias son las que habitan en el universo. ¿Sí? Las inteligencias que habitan en el universo ejercen una gran influencia sobre los seres humanos. Cuando el ser humano intenta destruir la creación, hay un mecanismo de seguridad que ellos actúan y que precisamente ejecutan el tikkun. Entonces, cuando dicen que el universo es todas las constelaciones y planetas, astros que están alrededor de la Tierra, que envían energía cuando el hombre intenta destruir la creación. ¿Y qué es destruir la creación? Podemos ver algunos ejemplos. Como que pudiera ser, a ver, vamos a hacerlo un poquito interactivo para que no sea solamente un monólogo. Yo, Chava María Luisa. Sí. La guerra. La guerra, bueno, es un intento de destruirnos entre los seres humanos en el cuerpo. ¿Algún otro? La falta total y completa del cuidar nuestro planeta. O sea, el cuidado del medio ambiente. No tener fe, no creer en el Creador. No tener fe, no creer en el Creador. ¿Alguien más? La falta de amor entre nosotros mismos, el respeto. Muy bien. Es decir, todo aquello que intenta destruir lo que él creó en todos los reinos. Como bien dicen, el cuidado del medio ambiente, la falta de sensibilidad, la falta del trato humano hacia los demás, el respeto, la falta de cuidado del mismo cuerpo de uno, ¿sí? Los malos pensamientos, las acciones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que el universo en el cual habitan estas inteligencias tiene dos caras, dos maneras de ejercer la influencia sobre el ser humano en las circunstancias, en la parte física, es decir, en lo que es el medio ambiente, obviamente, en el hábitat del ser humano, en las relaciones personales, en los negocios, en el dinero, en la salud, en todos los aspectos que afectan al ser humano, influyen de manera favorable o desfavorable. Cuando el ser humano intenta destruir la creación, las leyes del universo son despiadadas. ¿Por qué? Porque tiene la libertad de hacerlo para evitar que el hombre destruya la creación y se destruya a sí mismo. Pero cuando el ser humano cuida, ama y, y cuida la creación, estos seres, estas inteligencias, se vienen a favor del ser humano
y no solamente no lo afectan negativamente, sino le ayudan para que su desarrollo sea favorable y que complete rápidamente su tiempo. Los ángeles del cielo, con que tienen envidia, y luego las fuerzas del mal, utilizan este efecto para que, pues, hacer al ser humano caer, ponerle trampas y crearle problemas, sabotearle sus proyectos, sus ideas, su salud, su relación con los amigos, con los socios, en los negocios, en la familia, la relación, los divorcios, los engaños, los robos, etcétera. Todo eso, las fuerzas del mal se encargan de hacerlo. Pero el ser humano tiene dos opciones, como ya lo hemos dicho. O se purifica su alma a través del fuego, que es precisamente recibiendo todas las consecuencias de sus pensamientos, de sus acciones, como también la bondad, la misericordia, por su actuación, por cómo es Él. Entonces los ángeles que se opusieron a la formación del hombre habitan en el universo. Por eso cuando habla de Elohim, Elohim es la parte que crea todo lo que es la materia. El cuerpo del ser humano está hecho de elementos del universo, del carbono, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. De eso está formado y es Elohim quien formó al ser humano. Pero el alma es del santo bendito es Él. Por tanto, hubo una simbiosis en la creación del hombre. Por eso dicen, y Dios insufló el ruaj en su nariz, en el poro derecho, por cierto, y allí entra el espíritu de vida que Dios proporcionó al ser humano. Entonces hay una simbiosis allí. Cuando habla de que el hombre, el ser humano, quiere destruir la creación, Dios no participa para nada. Simplemente hay un permiso de que el universo, de que las inteligencias angelicales ejerzan el ticún o impidan el candado que impidan que el ser humano destruya la creación. ¿Sí? Pero cuando también el ser humano hace cosas buenas, Dios interviene directamente y utiliza el universo, como dice la narrativa, y Dios cabalga las estrellas. ¿Qué es cabalgar las estrellas? Es decir, darle orden a todo el universo, al cosmos, para que a favor del ser humano actúe. Pero cuando el ser humano actúa de manera distinta, pues se ejercen esas leyes negativas. Y es lo que viene el karma. Ahora que vemos efectos catastróficos en distintas partes del mundo, cuando no hay un temblor, en otro lado hay un tsunami, en otro lado hay unas heladas, en otro lado hay una sequía, en otro lado hay incendios, en otro lado hay inundaciones, en otro lado huracanes, en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, las fuerzas del universo y la Tierra misma, porque la Tierra tiene un alma que está íntimamente relacionada con el ser humano, afectan. ¿Qué afectan? Afectan las circunstancias del ser humano, tocándole todos los aspectos de su vida, pero en lo material, es decir, en su cuerpo, en sus recursos, en su salud, en sus relaciones, en las circunstancias que le rodean, etcétera, 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 etcétera. Actúa de esa manera. De lo contrario, el ser humano está protegido. ¿Por qué? Porque hay un candado de protección. Dice, Dios está viendo el crecimiento de los seres humanos
cuando hay un nivel de conciencia mayor y hay un nivel de protección mayor. El mismo Zohar nos dice, vamos a ver si lo tengo por aquí, pero nos dice que, a ver si aquí lo tengo. Sí. Bueno, mientras lo busco, dice que el Creador golpea al hombre, al ser humano, golpea en el sentido metafórico, como el padre que corrige a su hijo, porque lo ama, porque lo quiere. Si el hijo no le importara al padre, pues ni lo corregiría, simplemente no le dice nada y entonces así las cosas no funcionan. Por eso, cuando nosotros vemos que las cosas no van como uno piensa, entonces nos dice el Zohar, si es rico y sus empresas van bien y tiene éxito y tiene bien su familia, ama a Dios, pero cuando le cambia la rueda de la fortuna, entonces ya no lo ama. Entonces no hay un amor incondicional, es un amor condicional. Si me va bien, te amo, pero cuando no, pues no te amo. Entonces, lo que pasa es que esa condición se viene a través del entender por qué. Igual cuando nosotros tenemos un problema con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, etcétera, cuando estamos muy bien, lo amamos mucho, pero cuando surge una dificultad, ya no lo amamos, ¿no? Es que no entendemos qué está pasando, pero debemos entenderlos en la contradicción, debemos amarnos en la contradicción como Él nos ama incondicionalmente y sabe que somos una fruta verde que está madurando. De esto hay mucho más que hablar. Entonces, para entender esto tenemos que hablar de lo que es la emuná. ¿Qué es la emuná o qué es la fe mayor? También decimos que es que no tienes fe. Entonces la fe queda como también en las mismas condiciones. Cuando nos va bien, no, pues sí, yo tengo fe en el Creador porque me está acobijando muy bien, pero cuando estamos en condiciones totalmente adversas, pues como que ya la fe ya no es la misma. Entonces, no hay una fe bien fundamentada. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo fundamentar, cómo hacer crecer, cómo soportar y cómo construir esa fe que la podemos llamar la certeza. Certeza en el santo bendito es Él, Akadosh Baruj Hu, de Kudushá Berrijó en arameo, que nos ayuda a entender al Creador. Bueno, vamos a empezar por establecer algunos conceptos para abordar este tema con más profundidad. Nosotros tenemos preguntas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿O por qué me sucede a mí? O, por ejemplo, las aparentes diferencias drásticas e injustas desde nuestro punto de vista que la vida tiene entre una persona y otra. Y a veces nos dejan perplejos. Donde una persona tiene una vida fácil y otra tiene una vida difícil y penosa. Una es sana y fuerte contra una que es débil y es posiblemente discapacitada. Unos que les llega el sustento fácil contra otros que no, que se le batalla muchísimo. También vemos que una persona buena muere por una cruel enfermedad y joven, mientras que vemos que un malvado tiene larga vida y hasta tiene honores. Entonces parece que etcétera, etcétera. Y como esto podemos mencionar muchos ejemplos. Entonces parece que la vida tiene muchas contradicciones. Entonces, si no tratamos de entender
¿por qué es esto? Nos vamos a quedar con estas preguntas toda la vida y pues entramos como salimos. Entramos vacíos y salimos vacíos. Entonces también hay tiempos cambiantes. De repente, el síndrome que mencionábamos en el principio de estas temáticas, porque de repente hay un negocio abundante contra tiempos difíciles. Ayer muy sano y ahora ya no tanto. Familia, alegría contra tristeza y desunión. Ese síndrome de repente nos tiene de veras en una situación bien complicada. Hace un mes fui yo a mi tierra natal en Michoacán, en Paracho, y me encontré a un amigo y estuvimos platicando por ahí, así rápidamente. Nos fuimos estábamos por ahí en la plaza echando unos tacos, como decimos, y luego, pues, ándale, pues, luego nos vemos. Ahora que volví a ir, que más o menos aproximadamente 22 días, un mes, resulta que ya no está. Lo vi tan bien y tan alegre, tan contento, ahora ya no lo tengo, ya está, ha dejado este plano de vida. ¿Cómo? Tan fácil así, las cosas nos agarran de repente. Bueno, para poder entender esto, la respuesta es que decimos, la respuesta es que necesitamos saber bien y reforzar y construir bien nuestra emuna. Dijimos que el universo, que está habitado por inteligencias, posee un supremo poder y el creador, a través del universo que lo utiliza, supervisa y cuida que cada uno de nosotros en forma exacta de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Por ejemplo, hay una parte del árbol de la vida que lo vamos a ver, que es una tríada menor, que es Nesad Hod Yesod, en la que se habla del Catán menor, que es donde se decide la familia en la que vamos a nacer, con quiénes nos vamos a casar, cuál será nuestro aspecto, será nuestro carácter, cuántos hijos tendremos, qué cantidad de dinero poseeremos, también nuestros amigos y muchísimas cosas, muchas más. La supervisión del creador es siempre para bien entre cada persona, para guiarlo en su objetivo, que es la corrección de su alma, sin ningún error y no por azares del destino. Es decir, todo está perfectamente supervisado, pero también recordemos que siempre nosotros tenemos el libre albedrío. Así que la supervisión del creador siempre es para bien, para guiarlo en un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es perfeccionar nuestra alma, ¿sí? El Zohar nos dice, la voluntad del creador. ¿Cuál es la voluntad del creador? Él te creó solamente para que lo conozcas. Así dice el Zohar. Y Shimon Bar Yochai va con más profundidad y nos dice, te juro por tu vida que el objetivo por el que fuiste creado y estar en este plano es para que estudies el Zohar. Así lo dice él claramente, no lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque eso nos permite
conocer al Creador. Por eso cuando habla el principio de la sabiduría es el temor de Dios, cuando empezamos a conocer al Creador, nos estamos haciendo sabios. A medida que vamos conociendo, la sabiduría va entrando en el ser humano, va entrando en nosotros, porque el hecho de conocerlo nos estamos llenando de sabiduría. Porque las condiciones en las que nosotros estamos en nuestra vida son necesarias y sin error, como dije, porque Él nos conoce, sabe perfectamente lo que necesitamos. Por eso, primero debemos saber que es importante estar contento con lo suyo. Dice, ¿qué es estar contento con lo suyo? Esta es la fe completa. Parece esto una afirmación de conformidad o de conformismo. No, estar contento con lo suyo quiere decir que Él nos ha puesto en estas circunstancias en las que estamos justo en este momento, o hemos estado en el pasado, o las que vayamos a estar en el futuro si es que Él nos presta vida. ¿Por qué? Porque son circunstancias lo que Él nos está dejando para nosotros. Y yo les voy a contar una historia un poquito ya al final de esta clase que nos va a aclarar este concepto. No quiere decir que no tengas que ambicionar o tener proyectos. Desde luego que sí, pero tenemos que estar contentos lo que tenemos. Yo te agradezco, Señor, por lo que tengo justo en este momento. Aunque a mí me parezca que sea justo o injusto, eso no depende de nosotros juzgarlo. Él es el que tiene que decir que si es justo o no es. Y es que hay que entenderlo por entendimiento o por fuerza. Bueno, desgraciadamente por fuerza es las circunstancias difíciles y más difíciles si es necesario porque no entendemos. Entonces, no tenemos que apoyarnos en ninguna persona ni en ninguna institución. En lo único que nos tenemos que apoyar es, dice el Zohar, no tenemos en quién apoyarnos más que en nuestro Padre Celestial. Ese es el principio de inicio del principio de la fe o de la emuná. El principio de la emuná nos dice que el comienzo de la construcción de la fe es un pensamiento y conocimiento de que no solo existe este mundo, sino que existe el Olam Abba, que es el mundo venidero. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿Akadosh Baruj Hu solo creó al hombre para las penurias? Entonces solamente existe premio y castigo. Porque dice, todas las tribulaciones le llegarán para enderezar su camino. Y estos no son ni castigo ni venganza, sino para estimularlo a examine sus actos y no se equivoque en su camino. ¿Sí? Dice, pues es que no entiendo nada. Es que hay cosas que suceden de manera involuntaria, como por ejemplo los accidentes. Accidentes como que, pues, Moshe le pidió a Kadosh Baruj Hu y le dijo, como era consciente de que él es la supervisión que ejerce sobre nosotros, dijo, yo no entiendo. Y en Éxodo 33, 13, Shemot 33, 13, le dice, hazme conocer tus caminos. Entonces, ¿para qué? Para entender por qué está pasando lo que pasa en el mundo o me está pasando a mí. ¿Sí? Pero también en Devarim 10.1 dice, sube hacia mí a la montaña. ¿Cómo podemos interpretar esto? Sube hacia mí a la montaña. Sube para que entiendas, sube para que conozcas
para que veas cuál es el mecanismo, cómo funciona el mundo donde tú estás en este momento. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de Moshe y decir, hazme conocer tus caminos, su respuesta es, sube hacia mí a la montaña. Es decir, tenemos que subir al mundo espiritual para entender lo que pasa en el mundo físico. Entonces, hay una anécdota del viajero. Esta anécdota que me voy a tardar un poquito probablemente, pero que nos va a ilustrar mucho de cuáles son los mecanismos o cómo funciona este mundo. Entonces, en esta anécdota del viajero, la anécdota del viajero que perdió su oro. O sea, un alumno le pregunta al maestro, oiga, maestro, es que yo no entiendo la vida, ¿no? Se plantea un chorro de preguntas como las que acabamos de ver ahorita. Y yo no entiendo cómo parece que esto hay justo, el injusto parece que recibe el premio y el justo, la persona buena parece que no, y no entiendo qué está pasando. Dice, mira, vamos a ir a un lago, hay un riachuelo, perdón, donde desemboca un riachuelo. Dice, pero no puedes intervenir ni puedes decir absolutamente nada. Entonces los vamos a poner detrás de un árbol y ya llegan al lugar. Se ponen atrás de un árbol grueso con muchas ramas y hierba. Dice, todo lo que vas a observar no tienes que decir absolutamente nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues se pone el maestro y el alumno y empiezan a observar lo que sucede. Y resulta, pues que llega pues una persona allí en su caballo y llega con sed y pues le da de beber a su caballo y él se agacha allá al manantial y bebe agua y en eso pues se le suelta sus alforjas de oro y no se da cuenta, ¿sí? Entonces el alumno está tentado de decir, oiga, pues se le cayó, ¿no? Le dice, tranquilo, no se vale decir absolutamente nada. Pues no, efectivamente. Se quedan y siguen observando. Llega un segundo viajero y pues lo primero que ve, obviamente van a tomar agua al manantial y cuando está llenando pues ahí sus cántaros de agua o lo que llevan, pues ve las alforjas de oro y dice, caray, ¿qué es esto? Voltea hacia todos lados, no ve a nadie y dice, bueno, pues yo no hay ni quien reclame, aquí está solo, ¿qué hago? Pues yo me llevo el oro, agarra, se pone su caballo, se lo pone y se marcha. Dice, oye, pues es que ese oro no es de él, le dice el alumno al maestro. Deberíamos decirlo, que lo deje ahí para que venga su propietario. Quedamos que no vas a decir nada y callado, y desde aquí vamos a seguir observando. Pues llega un tercer viajero. Bebió el agua, se quedó muy a gusto y estaba tan contento y tan relajado que se quedó dormido. Y ya cuando estaba dormido, llegó el primer viajero, el que perdió sus alforjas de oro, y llega y lo despierta. Dice, ¿dónde está mi oro? Dice, ¿de qué me hablas? Dice, tú me has robado el oro. ¿Dónde dejaste mi oro? Yo no sé de qué me hablas. Tú me robaste mi oro.
Pues que no, yo no sé nada de tu oro. Claro que sí. Y lo que hace es, lo maltrata, lo, pues lo golpea y lo mata. Entonces el alumno dice, es que eso no es justo, no está, ¿cómo lo va a matar si él no tuvo que ver nada con lo del oro? Y le dice, tú quedamos que no vas a decir nada, así es que silencio. No, pues el alumno está que dice, no, esto es injusto, es que esto no está bien. Dice, y ya pues se acaba el escenario y le dice el alumno, oye maestro, esto no es justo. ¿Cómo puede decir que Dios dijo que Dios dice que todo lo que está ocurriendo es recto y justo? Yo veo que no es justo. Muy bien, ¿ok? El maestro en su visión mayor le explica, quiero que me explique qué está pasando, maestro, yo no entiendo esto que sucede. Dice, el primero, dice, en el pasado, en otras vidas, el primero, o sea, el que perdió el dinero, le robó al segundo su dinero, su oro. El segundo simplemente que lo encontró su oro, simplemente llegó, recuperó su oro y se fue. Él sin saber, claro. El tercero, que fue el muerto, es el que mató al padre del primero sin que lo supiera. Por lo tanto, se dispuso la mano del primero para hacer justicia por la sangre de su padre. Esto parece ser que llega, es como cuando nosotros llegamos a una obra de teatro y pues no entendemos las escenas finales porque no hemos visto la obra teatral. Entonces, así el hombre, el ser humano, nosotros estamos limitados en nuestra visión. No conoce el pasado de cada alma, de las vidas previas y que viene a cerrar esta encarnación. Es decir, podemos no entender, pero no entendemos porque no sabemos la historia de las almas. En el libro de Shara Gurin, precisamente de la Yakadosh, habla de las revoluciones de las almas y ese efecto dice, y ese principio de causa y efecto no solamente trasciende a nuestra vida actual, sino a vidas anteriores, especialmente la vida previa. Y como no podemos entender, pues simplemente nos quedamos con cara de juat, como decimos coloquialmente, y esa falta de conocimiento no nos permite comprender, ¿sí? Cuando empezamos a conocer estas leyes de causa, por eso la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torah, dice ojo por ojo y diente por diente, pero no se trata de venganza, sino de causa y efecto, porque, por ejemplo, alguien que le quitó la vida en el pasado a alguien, en esa misma, probablemente en vida siguiente, va a ser ejecutado y no se puede entender el por qué. Entonces, siempre hay causa y efecto que trasciende a esta vida, ¿sí? Entonces, el objetivo de estar aquí es precisamente el inicio y terminación según la corrección del alma, la forma y el tiempo en que vivimos y la forma en que la terminaremos proviene de una ordenanza del Creador. Almas vienen a corregir algo muy específico y se van. Entonces, donde hay mala inclinación, se intensifica sobre esa persona. ¿Para qué? Para hacerla ver que allí mismo está la corrección de su alma, ¿sí? Todo lo que nos sucede no es casual.
Entonces, el Zohar dice, a quien el Creador ama, lo reprende para enviarlo por el camino correcto. Y en Proverbios 3:12 dice, así como el Padre a su Hijo, y a quien el Creador lo ama, le retira la reprimienda y su vara. Muy bien. Hasta aquí la introducción a lo que es la emuná, a los niveles de la emuná. En la próxima clase vamos a ver los 3 niveles de comprensión y de construcción o los pilares de lo que es la emuná. Y se los aviso previamente, existen esos 3 niveles y los vamos a explicar uno por uno en la próxima clase. Pues igual, si hay alguna pregunta que formular, pues estoy a la orden. En las primeras clases hablamos que la Kabbalah es la sabiduría ancestral que le fue transmitida o le ha sido transmitida a los hebreos y ellos a través de la Kabbalah, la Torah y la Biblia, etcétera, lo están transmitiendo. Los hebreos realmente son un pueblo escogido por Dios, aunque a pesar de ello, pues, ha sido un pueblo que ha sufrido tremendas calamidades desde los egipcios, los romanos, los nazis, etcétera. Pero también como una incongruencia, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Son los hebreos, los judíos, lo mismo? No, ya hemos hablado mucho al respecto, pero probablemente no estuviste en esa ocasión, pero voy a tratar de hacértelo porque son varios temas en uno solo los que me expones. A ver, Mira, la Kabbalah es para todos los seres humanos, para toda la creación. La Kabbalah no es exclusiva de ningún pueblo, ningún linaje, ninguna sangre. Es una sabiduría que si bien ha sido ellos guardianes de esto, está para toda la humanidad. Y cuando hablas de los hebreos, hablas de un pueblo hebreo, quiere decir de aquel lado del Jordán, mientras que cuando hablas de los judíos, es una cosa, pues, que viene de ahí, pero no es precisamente eso. El pueblo escogido de Akadosh Baruj Hu es Israel. ¿Y qué es Israel? Israel, tenemos que irnos al concepto de dónde viene el concepto de Israel, ¿sí? Porque antes era el pueblo hebreo y realmente el pueblo de Israel surge a través de Jacob, porque Jacob tiene sus hijos y de lo cual surge el pueblo de Israel. Pero mientras Jacob era Jacob y era descendiente efectivamente de los hebreos, pero en el término metafórico, ese es el término metafórico que hay que entender. Hay que entender con más profundidad. Jacob, cuando antes de llamarse Israel, pues tenía un nivel de conciencia bajo, por eso Jacob quiere decir talón, e Israel quiere decir, está relacionado con varios conceptos, pero no digamos que es Rosh Li, es ser cabeza, es decir, de talón a cabeza. Cuando una persona viene desde lo más bajo hasta lo más alto de su nivel de conciencia, se dice que es un israelita. Y hay que entender
que, que Jacob, o en este caso Israel, tuvo varios hijos. Y pues está desde Rubén, Isaacar, Zebulún, Yosef, Benjamín, etcétera. Y uno de ellos es Yehudá, o sea, Judá. Del linaje de Judá o de Yehudá es lo que es el pueblo judío, pero todos los demás pueblos también fueron hijos de Israel. Entonces, si dice los judíos que ellos son el pueblo elegido de Dios, están en un gravísimo error, porque hay judíos que ni siquiera pueden ser israelitas, ¿sí? Pueden ser dogmáticos, pueden ser muy religiosos, pero no tienen un nivel de conciencia de Israel, de israelita, ¿sí? Una persona que viva y que incluso no tenga un linaje judío, puede ser un israelita. ¿Por qué? Porque ha crecido en su nivel de conciencia. Israel no significa un pueblo étnico, una sangre, unas personas que viven en cierta parte o que después hubo la diáspora, sino es para todo el ser humano que crezca en su nivel de conciencia de lo más bajo hacia lo más alto. Por tanto, algo que sí se le tiene que reconocer al pueblo de Yehuda es ser guardián, porque además se le dio esa orden de alguna manera, de ser guardián de muchos textos sagrados, entre ellos el Zohar, pero el Zohar no solamente estuvo en Israel físico, sino que también, antes de llamarse Israel, acuérdense que Israel se llama a ese pueblo aparte después de la Segunda Guerra Mundial, antes no se llamaba Israel, ¿sí? Entonces, ahora, el Zohar estuvo mucho tiempo extraviado y surge en España en el siglo XII. Y entonces, es una sabiduría para toda la humanidad. Lo que sucede actualmente es un tema político que no voy a entrar en ese detalle porque no tiene nada que ver con esto. Esa es una responsabilidad de este pueblo y pues que Dios simplemente los bendiga para que encuentren la mejor luz. Ahí también, por eso ese conflicto es el conflicto histórico que viene desde la pelea que hubo o desde la discrepancia que hubo desde Abraham entre sus dos hijos, Claro. y de ahí vienen los ismaelitas, que son los árabes, y los hijos de Isaac. Y bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Que nos tomaría mucho tiempo hablar de él. Lo importante aquí entender es que Israel tiene que ver con todo el género humano que crezca en su nivel de conciencia. Y aunque hayan sido guardianes de estos textos, de esa sabiduría, pues fueron solamente guardianes. Realmente este conocimiento es para toda la humanidad, para todo el mundo, independientemente de la raza, credo, religión, estatus social o lo que sea, sino es para todas las almas que Dios quiere recuperar y que nosotros, si el mérito nos alcanza, poder lograr esa misión que es cumplir la purificación de nuestra alma. Bien.